Buenas tardes a todos, bienvenidos a Renta 4, soy Mijail Guzmán, banquero privado. En esta oportunidad abordaremos un tema de gran relevancia para personas naturales e inversionistas. Impuesto a la renta 2025, principales consideraciones y actualidad tributaria. En un contexto de mayor fiscalización y normativa aplicada por la SUNAT, nos acompaña hoy profesionales de Deloitte, a quienes agradecemos especialmente por su participación Arturo Tuestas, socio líder impuestos y servicios legales, Ángela Terrazos, gerente senior de impuestos y servicios legales, y Miranda Peñalosa, gerente de impuestos y servicios legales. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Mijail. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a los asistentes por acompañarnos el día de hoy. La idea de esta conversación es hablar un poco sobre los dos tópicos que ha mencionado Mijail. Primero, obviamente estamos a puertas de la liquidación del impuesto a la renta del año 2025 y por lo tanto es sumamente relevante conocer en detalle qué es lo que se va a declarar, cómo se va a declarar, cuáles son las responsabilidades y los temas que pueden surgir de ello. Sobre todo porque estamos en un contexto de cada día una mayor fiscalización, una mayor actividad de la administración tributaria, revisando precisamente las declaraciones de impuestos, revisando la información que existe tanto en el sistema financiero local como en el sistema financiero internacional, en base a los intercambios de información de los cuales el Perú es parte, de los mecanismos de intercambio que están contenidos en los tratados suscritos por Perú. Y todo este tema de la declaración jurada finalmente termina teniendo incidencia en aquello que luego la administración tributaria me va a consultar o me va a preguntar en años siguientes. Y también hay una serie de decisiones que hay que tomar a lo largo del ejercicio, ya pensando en el año 2026, forma de declarar, quién es el que declara, cómo distribuyo mis rentas y demás. Entonces, y eso va unido al tema de que vemos hoy en día una actividad cada vez mayor de la administración tributaria respecto a la fiscalización de las personas naturales. Recientemente imagino que muchos de ustedes han recibido estas cartas de la SUNAT, que en el fondo son comunicados generales, donde me dice, sabemos que usted tiene cuentas en el extranjero, o hemos visto que usted ha enviado dinero al extranjero o recibido dinero del extranjero, y le recordamos que hay que presentar su declaración jurada del impuesto a la renta si es que ha obtenido rentas, que no son fiscalizaciones, ni revisiones, ni esquelas de citación, ni nada por el estilo, son simplemente recordatorios de que hay una obligación que cumplir, pero nos muestran lo cerca que está la SUNAT de los contribuyentes. La SUNAT ha ido mejorando el manejo de la información que recibe, por lo tanto, en base al ITF sabe cuando envío dinero hacia el extranjero, cuando lo recibo, sabe si tengo cuentas en el extranjero porque hay intercambio internacional de información en un convenio que han firmado más de 140 países, sabe si tengo sociedades offshore en otros países porque recibe información de quién es el beneficiario final de estos vehículos en el extranjero, fideicomisos, trusts, fundaciones, sociedades y demás, y está utilizando toda esta información para la fiscalización de los contribuyentes. Y en nuestra experiencia hemos visto cómo la SUNAT va, como siempre ocurre en los procesos, mejorando en su proceso de fiscalización y por lo tanto requiriendo información cada vez más especializada. Entonces, vamos a conversar sobre estos temas. Me acompaña hoy día Ángela Miranda, que es uno de nuestro equipo de Private Wealth. Y nada, vamos a dar inicio a la charla y estamos a su disposición para las preguntas que pudieran tener. Adelante, Ángela. Perfecto, gracias Arturo. Y claro, como bien comentas, vamos a comenzar hablando de quiénes son los contribuyentes que están obligados a presentar la declaración jurada este 2025. Precisamente son las personas naturales o las asociaciones indivisas que tienen que presentar declaración jurada desde el 27 de mayo, ya a final de este mes, hasta el 10 de junio, ¿no? Entonces, tenemos que separar en estos tres contribuyentes, la asociación indivisa y la sociedad conyugal, para que veamos en qué tipo de declaración vamos a presentar, ¿no? Hay una opción que es informativa donde se selecciona qué tipo de declaración se está presentando. Hay que tener cuidado en este caso cuando se presenta declaración no como persona natural, sino como sociedad conyugal, porque hemos tenido varios casos en los cuales, si bien la persona que está presentando la declaración presenta también la declaración de la sociedad conyugal, si hay rentas que comparten la sociedad, como por ejemplo el alquiler de una casa, de la casa de playa,
pero las rentas las declaran por separado, o sea, 50% el cónyuge y 50% el otro. Entonces, en este caso, ya hay una mención al inicio del año, o ya hay una declaración de que las rentas, la sociedad conyugal las está declarando de forma separada, ¿no? Entonces, habría una contradicción entre si al inicio del año yo declaré como sociedad conyugal las rentas del alquiler por separado y después en la declaración jurada del mismo año 2025 declaro las rentas en la cabeza de uno de los cónyuges, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado cómo es que vamos a hacer la declaración jurada del 25 por el tipo de rentas que se han atribuido, si es que la sociedad tiene otras rentas adicionales o si es que también la asociación indivisa se realizó la división de herederos, no se realizó para ver quién es que declara el tipo de renta, ¿sí? Pasando al tema del cronograma, en realidad, como comentábamos, empieza ahora el 27 de mayo con RUC 0, las declaraciones se hacen de acuerdo al último dígito del RUC y van hasta el 10 de junio, ¿sí? La multa por no declarar la declaración jurada es de 275 soles, más intereses dependiendo cuándo se pague, y si es que se presenta la declaración jurada y posteriormente se evidencia que hay un error, es decir, que ha habido algún tributo omitido o que no se declaró alguna renta, sí existe otro tipo de multa, que es la multa del tributo omitido, que es 50% del tributo omitido con una rebaja del 95%. Entonces, lo que nosotros, cuando a veces nos consultan algunos clientes, nos dicen, todavía no me llega algún reporte de un banco o estoy esperando que me manden alguna renta del exterior, no sé si presentar o no la declaración jurada, van a haber dos tipos de multa. Uno, si no presentas, que son 275 soles, y la otra es si presentas y después rectificas, que es 50% del tributo que dejaste de declarar. Entonces, ahí hay que medir el tema de qué tanto es el riesgo de detección, que SUNAT te notifique por no haber declarado, o cuánto vas a esperar hasta que te llegue la información que te falta para declarar el impuesto a la renta anual, ¿no? Pero hay esas dos opciones, ¿sí? Comentarles que el formulario para presentar la declaración jurada ya está disponible para todos a partir del 31 de marzo y que los obligados a declarar específicamente son las personas que tengan algún tributo por regularizar, que tengan también algún crédito por solicitar en devolución, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de los créditos de las 3 UITs, y también algunas personas que tengan por declarar renta de fuente extranjera, ¿no? Por ejemplo, este es un resumen, como que a modo general, vamos a entrar igual a cada una de ellas, pero este es un resumen de los tipos de renta que se presentan en el formulario renta anual, ¿sí? La renta de primera categoría, que la llamamos son las rentas de alquileres, si ustedes tienen alguna casa de playa, tienes algún departamento que alquilas, se paga el 5% mensual. En el año 2025, el criterio para pagar este impuesto era por el criterio del devengado, es decir, mes a mes se iba devengando la renta de acuerdo, independientemente si te pagara o no te pagara el inquilino, ¿sí? Hay que mencionar que este criterio ha cambiado para el año 2026. En el 2026 ya esta renta se paga el impuesto cuando el inquilino te paga la renta, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con este cambio que aplica recién para el 2026. En el 2025 seguimos declarando por el criterio del devengado, ¿sí? Y el pago es el 5% del importe del alquiler que recibe la persona natural que va a declarar las rentas y que hace una declaración mensual de cada uno de ellos. Las rentas de segunda categoría, vamos también a conversar un poco más a detalle, pero generalmente si ustedes tienen algún préstamo que hayan otorgado o si reciben algún dividendo, alguna ganancia de capital de bonos peruanos, entonces también se hace un pago mensual que es del 5% de esta renta, pero que también tenemos que informarlo en la declaración anual, algunos tipos de renta, ¿no? Y bueno, las típicas rentas del trabajo, que si es que ustedes están en alguna planilla, pues tienen que declarar, tienen que verificar en realidad que el empleador haya declarado de forma correcta la retención de quinta categoría. Y algo que nos está pasando también en algunos formularios, y en realidad pasa con la página de SUNAT, es que puede que en algunos casos no se hayan cargado de forma correcta algunas rentas o los 12 meses de retenciones. Entonces, sí recomendamos, así ustedes sepan que el empleador siempre declara de forma correcta las retenciones. No es que no haya declarado de forma correcta, es que puede que la página de SUNAT no lo esté arrastrando de forma correcta la declaración. Entonces, siempre recomendamos verificar que efectivamente están las 12 retenciones, están las 12 rentas y que se estén cargando también los gastos de 3 UITs.
¿no? Eso es por la parte de la renta de quinta categoría, y por la parte de renta de cuarta, que son recibos por honorarios que ustedes emiten o también son dietas al directorio, sí recomendamos verificar los casos en los cuales tenemos el tipo de cambio, ¿no? Ahora les pongo un ejemplo respecto a ese punto, porque eso siempre nos ha pasado en fiscalizaciones y creo que es importante comentarlo. Y bueno, finalmente el tema de renta de fuente extranjera, que no es una renta categorizable, pero que la tasa del impuesto, al igual que las rentas del trabajo, va desde el 8, 14, 17, 20, 30%, ¿no? Va a tasas escalonadas dependiendo del nivel de ingresos que uno tenga por declarar, ¿sí? Ahora, yo les voy a contar un poco de la renta de primera, ciertos casos que hemos tenido en fiscalizaciones, también para que ustedes se familiaricen qué es lo que pide la administración tributaria, ¿sí? Como les decía, la renta de primera categoría son los alquileres, y es muy importante que tengan documentado si es que tienen alguna casa de playa que prestan o que, no sé, la prestan a algún familiar o hay una sesión de uso de la casa. ¿Por qué? Porque SUNAT está siendo ya muy detallista en identificar ciertos alquileres que no están declarados, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes una casa, pero hay consumo de luz, agua, teléfono, pero nadie está pagando impuesto por eso, entonces hay que tener cuidado con si es que se tiene alguna sesión de alquileres y no se está pagando renta por ello. Hay una renta fija que es por la sesión gratuita, que es el 6% del autoevalúo. Entonces, eso sí se tiene que regularizar en la declaración jurada anual y tenemos que declararlo, ¿sí? Entonces, no solamente son las rentas que ya tienes un contrato establecido, sino también son las rentas que no lo tienes bajo contrato y solo lo tienes bajo cesión. Aquí es importante mencionar, y ya vinculándolo al tema del gasto de las 3 UITs, y es un caso que tal cual me ha pasado a mí cuando he pedido mi devolución de 3 UITs, SUNAT nos está pidiendo los contratos de alquileres legalizados también. Entonces, por un notario en el cual, o algún documento de fecha cierta, algún contrato de alquiler en donde se indique cuánto es el importe de la renta mensual que se tiene. Está pidiendo las constancias de pago de la declaración del formulario para que el inquilino deduzca sus gastos de alquiler, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo, si ustedes son los arrendadores, al final, para que el inquilino pueda deducir este gasto de alquiler, que ustedes paguen el impuesto del 5%, lo que les recomiendo es que tengan eso documentado, porque se lo van a solicitar sus inquilinos para que puedan deducir. Y lo que siempre nos preguntan, por ejemplo, Ángela, ¿qué pasa si es que no he declarado mi impuesto a la renta de primera categoría todo el 2025? Ya estamos, no sé, estamos a mayo, aún no vencen las declaraciones juradas, y mi inquilino me está pidiendo estos formularios porque quiere deducirse el gasto, ¿no? Entonces, lo que les recomendamos es que regularicen el pago de este 5%, van a tener que hacer 12 pagos de enero a diciembre. No hay multa, ha salido una comunicación de la SUNAT que por la regularización de alquileres no hay multa de forma retroactiva. Lo único que van a tener que pagar son los intereses moratorios del tributo que no declararon, ¿sí? Entonces, les recomendamos eso si es que no han declarado el impuesto, porque varios inquilinos lo están solicitando precisamente para hacer esta deducción del gasto de alquiler, ¿sí? Le puedo regularizar ahora, y si es que no aparece en la página de SUNAT la próxima semana, porque eso hemos llamado ya con SUNAT, hemos tenido bastantes comunicaciones, pasa que demora en actualizar como una semana. Si es que hacen el pago hoy día, por ejemplo, va a demorar en actualizar aproximadamente una semana en la deducción de alquileres del inquilino. Entonces, si es que el inquilino después de una semana le dicen, no me aparece el pago, mándame los vouchers, el inquilino lo va a poder regularizar de forma manual, porque ya va a estar en el sistema de SUNAT, ¿no? Pero sí le recomendamos que lo hagan antes de que venza la declaración jurada del inquilino, porque si no, no lo va a poder deducir el inquilino los pagos de arrendamiento, ¿no? Y eso es un importe, entiendo, considerable. Vamos yendo ya a casos de renta de segunda categoría, y lo que les estamos contando es un poco más aterrizado ya en temas de fiscalización y de cómo es que en realidad se hace el procedimiento con las personas naturales con las que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos dividendos de empresas peruanas, hemos tenido fiscalizaciones en las cuales SUNAT consulta por dinero que ha ingresado a las cuentas del contribuyente de 1 millón o de medio millón, y en realidad son dividendos que ya la persona jurídica, cuando los ha declarado, ya los ha presentado en el PDTS 17 y ha pagado el impuesto. Pero
cómo nosotros, que somos la persona natural, nos cubrimos o indicamos de que ese dividendo que yo he recibido ya pagó impuesto. Pues hay una sección en la parte informativa, en la parte de rentas, donde se indica cuánto es el importe de los dividendos de empresas peruanas que han recibido en el 2025, ¿no? Entonces, nosotros sí recomendamos rellenar esa parte que es más informativa en realidad, porque después en una fiscalización, ahí es donde vamos a poder explicar que el dinero que recibió, el $1.000.000, el medio millón, ya está libre de impuestos porque ya pagó y ya lo informé en mi declaración jurada. ¿Sí? Entonces, hay ciertas cositas, ciertos temas que son de manera informativa, pero que en una fiscalización nos ayuda a explicar el presunto incremento patrimonial no justificado que SUNAT siempre envía en las cartas cuando hace cruce de ITF o cuando manda ciertas otras cartas que ya les va a comentar un poco Miranda en la segunda parte de la presentación. Alguna otra recomendación que les queremos contar es si ustedes, por ejemplo, invierten a través de la Bolsa de Valores de Lima, Cavali les hace alguna retención, o si es que tienen alguna ganancia de capital de acciones peruanas, hay que verificar la retención que les han realizado y efectivamente en algunos casos esa retención ya viaja directamente a su formulario. Lo único que tienen que hacer ahora es informar tanto de la ganancia como de la retención que ya se realizó. Y al final no van a tener impuesto por pagar, sino solamente es un tema de informar las retenciones que se han realizado por ganancias de capital de venta de acciones, ¿sí? Y bueno, los intereses de bonos peruanos también es una renta que es de manera determinativa en cada uno de los meses y que se tiene que pagar igual de forma mensual por el criterio del percibido, ¿sí? Bueno, esta es la forma de cálculo de la renta de cuarta y quinta categoría. Lo que les queremos comentar por el lado de cuarta categoría, que es recibo por honorarios o dietas al directorio, la retención de este tipo de renta es 8%, ¿sí? Entonces, si es que alguno de ustedes ya está en una tasa mayor al 8%, estamos hablando de una tasa del 14, el 17, una tasa de 20 en promedio, sí o sí les va a salir impuesto por pagar en su declaración jurada anual. Entonces, si hay algunos que emiten algún recibo a lo largo del año y dicen, no, yo no tengo nada que declarar porque a mí me retienen y no he superado, recuerden que el monto para la exoneración de la retención de cuarta categoría no es solamente por los recibos honorarios que han emitido, es la suma de la renta de cuarta categoría más quinta categoría. Entonces, si ya en quinta categoría, que es la renta de planilla, están excediendo ya las 20 UITs, las 35 UITs, o sea, ya están en una tasa del 17%, sí o sí van a tener que pagar impuesto porque la cuarta categoría tiene solo una retención de 8, que es mucho menor a la tasa promedio que ustedes por sus rentas pagan. Y recuerden que la renta del trabajo es la suma de ambas, renta de cuarta y renta de quinta, ¿no? O sea, renta de recibos por honorarios más renta de planilla. Entonces, van a tener que regularizar en su declaración jurada anual si es que el gasto de 3 UITs no les ayuda a bajar el impuesto, algo por pagar si es que tienen recibos por honorarios o dietas al directorio. Esa es la recomendación por cuarta categoría. Ahora, por quinta categoría, que nos ha pasado, me ha pasado a mí también, y todo esto es experiencia de lo que venimos acopilando año a año, pasa que cuando tienes rentas de quinta categoría y cambias de empleador, hay casos en los cuales el empleador, ponte, de la primera parte del año, te devolvió la renta de quinta categoría, ¿sí? Entonces, cuando firmas tu liquidación de la empresa, pues te devuelven el importe de quinta. Imagínate que te lo devolvieron en enero o febrero. Entonces, ese dinero que te devolvieron, muy feliz recibiste en tu liquidación, no es que ya no lo vas a volver a pagar. Cuando se liquida tu renta anual, tienes que pagar ese impuesto que te lo han devuelto. Entonces, hay dos opciones. O el segundo empleador al que le has dado la liquidación ya lo ha recalculado al momento de retenerte sus rentas desde que ingresaste a su planilla hasta diciembre, o no lo ha considerado dentro de las rentas totales, porque recuerden que al final esto es un importe total, tienes que calcularlo de enero a diciembre, y solo ha considerado sus rentas propias del segundo empleador, que en ese caso el obligado a declarar es la persona natural. Entonces, si yo me cambié de trabajo, enero, febrero, marzo, me devolvieron la quinta que me habían retenido en la anterior empresa y entré en marzo a diciembre en otra empresa, tengo que ver
con mi clave SOL la declaración jurada para revisar que efectivamente me hayan retenido de forma correcta la segunda empresa. Y si no, regularizar y pagar yo la diferencia, porque al final me lo devolvieron a mí. O sea, y así es el procedimiento, no solo que yo tengo que regularizarlo. Entonces hay que tener cuidado en esos casos si es que les da el caso de que han cambiado de empleador o, que es otro caso, si hay algunas empresas que, por ejemplo, dictan en universidades o que están en alguna otra planilla, ¿no? Entonces, tienen que informar al empleador de mayor, el que hace la mayor retención o el que tiene la mayor renta, de que tiene otra planilla, porque las rentas se tienen que sumar y la tasa cambia cuando hay una mayor renta. Entonces, siempre es importante, si es que tienen estos casos, que no dejen de revisar con la clave SOL qué es lo que tienen que regularizar, porque la página de SUNAT se alimenta de toda la información que declara las universidades, las empresas que presentan la planilla, los recibos por honorarios. Entonces, ya se supone que tiene todo eso en el sistema. Y entonces, ustedes tienen que ver y regularizar si efectivamente está bien declarado o no está bien declarado. Y bueno, este es el último tema relacionado con rentas de cuarta y quinta categoría. Comentarles que las personas naturales que incurran en estos gastos tienen el beneficio de deducir las 3 UITs que le llamamos, que en realidad para el año 2025 son 16.050, que en devolución de impuesto aproximadamente son como 4.000 soles, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Vamos a ir hablando uno por uno. Por ejemplo, si ustedes son inquilinos, pagan su arrendamiento a la persona, a la persona natural o jurídica, dependiendo cuál sea el caso, pero no lo hacen con transferencia bancaria, no pueden ser sujetos de esta devolución de impuestos. Te dice que para el beneficio de las 3 UITs, sí o sí tiene que ser con transferencia bancaria. Entonces, nos ha pasado en procesos de fiscalizaciones que han pedido la devolución de este impuesto, pero no tienen las transferencias bancarias guardadas para acreditar que esto ha sido bancarizado, no les van a devolver el impuesto de las 3 UITs. ¿Sí? O también en casos de devolución nos están pidiendo el contrato que les comenté en un inicio, el contrato firmado, legalizado, está pidiendo las transferencias y están pidiendo los recibos de pago que se supone que emite el arrendador para poder acreditar que se ha pagado el impuesto, ¿sí? Entonces, no es solamente con que ya le paga o le envía el dinero o le deja el dinero en efectivo, no, tiene que estar bancarizado. Igual que todos los otros casos, en realidad, para que puedas acceder a la deducción, estos casos deben estar bancarizados, ¿sí? Bueno, después recibos por honorarios que les emiten también profesionales. Ustedes pueden deducir el 30%, ya sea fisioterapeuta, psicólogo, no sé, personal trainer. Cualquier recibo por honorarios que ustedes les emitan pueden deducir los 30 UIT siempre y cuando sea electrónico y siempre y cuando paguen por medios, siempre y cuando el recibo por honorarios sea electrónico y ustedes paguen de manera transferencia bancaria, depósito en cuenta o de alguna forma que sea trazable, que sea en el sistema bancario, ¿no? Y bueno, el típico gasto de restaurantes y hoteles, que es el 15%, siempre nos preguntan por esto, Ángela, tengo que guardar todas mis boletas. En realidad, en el sistema de SUNAT se guardan automáticamente siempre que el restaurante haya registrado su actividad económica como hoteles y restaurantes. Porque ustedes me dirán, Ángela, yo compro en Starbucks todos los días y no pasa. Starbucks sí está registrado como hoteles y restaurantes, por ejemplo, pero hay algún otro que puede estar registrado como otro tipo de actividad. Y no es que ustedes hayan dado mal su DNI o hayan dado mal el RUC, sino que en realidad va a depender de la entidad. Y otra cosa es que en algunos casos, y esto sí es una recomendación importante, cuando ustedes vayan a declarar su impuesto a la renta anual, puede haber gastos, estos tipos de gastos, que no estén validados por SUNAT. Hay un link, que igual si no se los dejamos después para que se los puedan enviar a los asistentes, donde ustedes pueden ver cuáles son los gastos observados por SUNAT y cuáles son los gastos que para SUNAT están validados. Y los observados generalmente es porque la empresa no ha informado que este pago ha sido por transferencia bancaria o por pago con tarjeta o que ha sido bancarizado. Entonces, sí les recomendamos que ustedes entren a validar cada uno de estos gastos que ya están cargados en la plataforma de SUNAT para que verifiquen y digan, ah, bueno, este hotel sí lo pagué con tarjeta bancaria, etcétera, y puedan deducir el gasto, ¿no? Y bueno, el gasto que te puedes deducir el 100% es el de las aportaciones de salud a trabajadoras del hogar, que en realidad es con el pago, la constancia de pago que se realiza mes a mes y que también se puede deducir en la plataforma, ¿sí?
Bueno, estos son los 3 tipos de gastos. Igual si hay alguna duda específica ya de toda la experiencia que nosotros manejamos, la vemos ahora en la sección de preguntas. Te doy pase, Arturo, para que podamos continuar con la renta de fuente extranjera. Gracias, Ángela. Sí, muy bien. Complementando lo que dice Ángela, aquí vamos a ver qué es lo que ocurre con mi portafolio internacional, entonces con mis inversiones en el extranjero. Y aquí hay que tener en cuenta que un factor relevante al momento de tomar la decisión, o sea, cuando uno toma la decisión de invertir en el Perú o en el extranjero, hay una serie de factores que concurren. Hay un factor que es probablemente el más importante, que es el factor del riesgo, ¿no? O sea, el riesgo país, el riesgo político. Estamos en medio, de hecho, hoy en día de un vaivén electoral. Y por lo tanto, esa es una primera decisión. Un mercado más grande, un mercado en el exterior, rentabilidades distintas, pero a su vez las rentabilidades que me ofrecen se pueden ver afectadas por una carga tributaria mayor. ¿Sí? Entonces, eso hace que sea relevante la carga tributaria, porque en cualquier inversión que uno hace en la vida, a lo largo de la vida, cualquier ingreso que uno recibe, uno tiene un socio que es el Estado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nuestras inversiones en el exterior? Lo primero es que típicamente hay 2 formas de invertir en el extranjero. Uno es hacerlo a título personal, o sea, que directamente Arturo, tú estás como persona, compra acciones, compra valores en el exterior, compra bonos, etcétera, en el exterior, y por lo tanto voy a tener todo este portafolio registrado a mi nombre. Y ese portafolio se compone de dividendos, intereses, ganancias de capital, pérdidas eventualmente, arrendamientos si es que he comprado propiedades, inmuebles en el exterior, ¿sí? Y estas rentas van a ser incorporadas a mi renta imponible local, a mi renta del trabajo, de rentas de cuarta y quinta categoría, para entrar a la escala del impuesto que les comentaba Ángel. Entonces, digamos, si yo tengo otras rentas del trabajo, ¿sí? Las rentas que perciba en el extranjero que entran a esta escala van a entrar típicamente a la tasa del 30%. Si yo tengo un ingreso que ya me llevó a nivel de rentas del trabajo a la tasa del 30%, hablamos siempre que la renta del exterior quede grabada con 30%. Si yo no tuviera otras rentas del trabajo, entonces mi renta del exterior entra a ser grabada en el Perú con 8% y luego entra a la escala del impuesto que puede alcanzar nuevamente hasta esta tasa del 30%. ¿Cómo voy a liquidar mis rentas del exterior? Las voy a liquidar en la moneda de origen. Aquí hay, digamos, algún tipo de discusión. Hay quien consideraba en el pasado que se liquidaba en soles. Si yo compraba un bono de $1000 hace 10 años, tenía que ver el tipo de cambio hace 10 años y cuando lo vendía tomar el tipo de cambio del día de hoy. Y por lo tanto había una suerte de ganancia cambiaria. Nuestra opinión, y así es como lo venimos haciendo, y la Administración Tributaria así lo viene haciendo, es que las inversiones en el exterior se liquidan en la moneda en que se realizaron. ¿Sí? Y hay que tener cuidado también con esto, porque si la moneda típica de inversión es el dólar, pero yo podría invertir en algún instrumento denominado en yuanes, en yenes, en rupias, en pesos, etcétera, donde voy a tener que hacer la conversión en esa moneda y eventualmente puede haber una diferencia significativa por las variaciones de los tipos de cambio. Pero yo voy a hacer esta liquidación en cada momento que hago una transacción. Cuando cobro un interés, cuando vendo un título, voy a tener que reconocer la renta, la voy a convertir al tipo de cambio de ese día y luego la voy a sumar a mis rentas del trabajo para presentarlas como una declaración jurada. Hay que tener en cuenta algo que es importante, y es que la ley peruana y muchas legislaciones o casi todas las legislaciones del mundo limitan siempre las transacciones con lo que llamamos paraísos fiscales. Y la ley peruana me dice que no son deducibles las pérdidas obtenidas a través o desde o con un residente en paraísos fiscales, hoy en día llamados territorios con baja o nula colaboración tributaria. Entonces, si lo que ocurre es que yo obtengo rentas, digamos, a través de estos paraísos fiscales y tengo, digamos, imaginemos una inversión en Estados Unidos que gana y tengo una pérdida en Gran Caimán, ¿okay? Técnicamente no puedo compensar la pérdida de Gran Caimán con la ganancia de Estados Unidos porque Estados Unidos no es un paraíso fiscal. En el tema de las pérdidas de las operaciones de paraísos fiscales, porque los mercados financieros, gran parte de ellos están en territorios considerados paraísos fiscales, lo que tengo que ver es, a ver, si yo tengo ganancias y pérdidas en paraísos fiscales, hay una suerte de discusión sobre si esas ganancias y pérdidas de paraísos fiscales se pueden compensar entre sí o las pérdidas nunca se pueden tomar ni siquiera contra ganancias en paraísos fiscales. ¿Okay? Este es un tema que no es claro en nuestra legislación. Nosotros consideramos que las pérdidas de paraísos fiscales se liquidan en forma cedular, en forma parte, y luego lo que resulte es aquello que, si es positivo, lo voy a sumar a mis rentas, pero si es negativo, no lo voy a poder utilizar. ¿Okay?
Entonces, ese, digamos que es la primera vía de inversión, la inversión a título personal. Ahora, la otra forma de invertir, otra forma típica de invertir es a través de una sociedad offshore, una fundación, un trust en el exterior. ¿Por qué hago esto? Existen una serie de razones que me llevan o que llevan a nuestros clientes a invertir a través de estas sociedades. Una de las más importantes es aquellos que desean invertir en el mercado americano. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos existe el impuesto a las herencias, que es el estate tax. El estate tax grava el estate, o sea, el patrimonio de la persona que fallece, ¿okay? Y las reglas para grabarlo varían sustancialmente para un residente americano, un contribuyente americano, de para un no residente americano. Entonces, el residente americano tiene una deducción de 15 millones de dólares, etcétera, pero el residente peruano tiene una deducción mínima por el momento de calcular el estate tax. Entonces, si yo fallezco y tengo activos en Estados Unidos por encima de los $50,000, lo que va a pasar es que por encima de eso voy a tener que pagar, o mis herederos van a terminar soportando este impuesto a las herencias o estate tax. Entonces, esto ocurre cuando yo soy propietario de activos situados en Estados Unidos. ¿Qué son activos situados en Estados Unidos? Acciones de empresas americanas, propiedad inmueble, activos financieros en Estados Unidos. Se excluyen algunas cosas como, digamos, los depósitos, etcétera, pero en general los activos propios de Estados Unidos quedan sujetos al estate tax. Entonces, si yo no quiero estar sujeto a este riesgo, que obviamente es un costo alto, lo que se tendría que hacer es invertir a través de una sociedad offshore, porque el titular de las inversiones va a ser esta sociedad, digamos, en Gran Caimán. Si yo fallezco, mis hijos van a heredar la sociedad en Gran Caimán, pero no van a heredar los activos que están dentro de la sociedad, y la sociedad va a seguir siendo la dueña de estos activos y no va a haber impuesto a la herencia en Estados Unidos. Entonces, una de las razones, digamos, más poderosas por las cuales la gente decide invertir a través de un offshore cuando va a invertir en el mercado americano. Luego hay una serie de ventajas operativas, temas hereditarios, de cómo se administra la cuenta, de la facilidad de transmitir los activos a la siguiente generación y demás, que son sumamente relevantes dependiendo del tamaño del portafolio. Y obviamente luego está el tema de los costos, o sea, dependiendo del patrimonio que tenga y la rentabilidad que tenga, hace o no hace sentido invertir a través de una sociedad en el exterior. Ahora, la tributación hoy en día de las sociedades en el exterior es básicamente similar a la peruana, perdón, a verlas a título personal, porque existe el régimen de transparencia fiscal internacional. Entonces, la transparencia fiscal internacional es, en resumidas cuentas, el régimen por el cual la legislación peruana, y este es un régimen, digamos, que existe nuevamente en casi todos los países del mundo, que es el CFC, pero la traducción es transparencia fiscal internacional, digamos, lo que hace es decirme, no me importa que esté esa sociedad, para mí, Estado peruano es como que usted sea el dueño de esas inversiones. Entonces, me va a pagar igual. Me va a pagar básicamente igual que si las tuviera a su nombre. Algunas diferencias relevantes, primero que nada, las pérdidas se van a compensar todas al interior de este vehículo que esté en un paraíso fiscal. Segundo lugar, la liquidación del impuesto se hace el 31 de diciembre, o sea, ese día convierto las rentas del exterior al tipo de cambio del 31 de diciembre. Luego de eso tengo una limitante porque si yo tengo, por ejemplo, mis inversiones peruanas a través de una sociedad offshore, allí sí la sociedad offshore no es transparente. Entonces, cuando mi sociedad offshore, que tiene, digamos, unas acciones peruanas, las vende y gana, paga como si fuera extranjero. Pero si luego me distribuye el dinero, yo vuelvo a pagar impuestos como si recibiera un dividendo del extranjero. Porque la transparencia es solo para rentas extranjeras. Las rentas peruanas no son transparentes. Por lo tanto, la sugerencia siempre es, tus inversiones en el exterior las puedes manejar a través de un offshore, tus inversiones peruanas las tienes que manejar a título personal desde la perspectiva tributaria para conseguir la optimización de los costos. Otro tema es que yo de la sociedad offshore solamente saco utilidades, pero no saco pérdidas. Si pierde la sociedad offshore, las pérdidas se quedan congeladas dentro de la sociedad, no las puedo utilizar contra otras ganancias que tenga fuera de ella, y por lo tanto es un tema que hay que controlar bastante bien y hay que administrarse, digamos, bajo determinadas formas, tener una sola sociedad, ver cuáles son los portafolios, cómo se van a comportar y demás. Otras cosas relevantes, la pérdida de fuente extranjera no se arrastra. Si yo pierdo hoy día, la pérdida no la puedo llevar al año siguiente. Por lo tanto, es importante que yo, antes del cierre del año, anticipe cuál es mi posición. Si tengo pérdidas hoy día, debería realizar ganancias. Es decir, si yo estoy en noviembre y he perdido $200,000,
y tengo una acción que no quería vender realmente, pero está en ganancia, digo, ¿sabes qué? Si la vendo, esa ganancia no va a pagar impuestos porque voy a utilizar mi pérdida. Si no la vendo, ¿sí? Ok, me quedo con el título, tiene todas las ventajas de mantener el título, pero la pérdida tributaria no la voy a poder utilizar el año siguiente. Y si el año siguiente vendo esa inversión y gano los $200.000, tengo que pagar impuestos. Entonces tengo que planificar bien cómo voy a cerrar el año. Otro tema relevante cuando quiero invertir en títulos del exterior es el uso de las bolsas MILA. ¿Sí? El MILA es el Mercado Integrador Latinoamericano, que es una asociación de bolsas latinoamericanas que está conformada por la Bolsa del Distrito Federal de México, por la Bolsa de Santiago de Chile, por la Bolsa de Bogotá y por la Bolsa de Lima. Y el Perú tiene un régimen preferencial que me dice, señores, si ustedes negocian acciones a través de cualquiera de estas bolsas, de acciones extranjeras a través de estas bolsas, el impuesto que le voy a aplicar es el 6.25% en lugar de 30%. Entonces, por decir, si yo tengo una acción que cotiza en Nueva York y en Lima y tengo ganancia, a mí me conviene venderla a través de la Bolsa de Valores de Lima, porque la tasa de impuestos es 6.25. Si la vendo a través de la Bolsa de Valores de Nueva York, la tasa de impuestos es 30%. ¿Ok? Entonces hay una diferencia sustancial cuando compro un valor, si lo compro a través de la Bolsa de Valores de Lima o si lo compro en una bolsa, en una de estas bolsas MILA, que si lo compro en una tercera bolsa de valores o lo vendo en una tercera bolsa de valores. ¿Sí? Entonces, y hay una serie de títulos que están registrados en la Bolsa de Valores de Lima y que se pueden comprar, el de SPY, temas de bonos, temas de ciertas acciones tecnológicas, se negocian en la Bolsa de Lima. Entonces, la posibilidad de venderlo allí es una ventaja tributaria bastante relevante. Tengo que probar, obviamente, en qué bolsa se vendió, porque la puedo vender en Lima, Bogotá, México, Santiago de Chile. Entonces, tengo que tener evidencia de que la transacción fue a través de esta bolsa. Recordar siempre que estas son resultados cedulares, o sea, mi renta MILA no se compensa con otras cosas. Tributa 6.25% y punto. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si pierdo en MILA no lo puedo utilizar. Entonces, todo este tema supone que yo tenga control de mis operaciones, que maneje, que planifique adecuadamente cómo voy a realizar mis ganancias y mis pérdidas. Esto no es un tema de ilusión, no es un tema de evasión, no es un tema en lo absoluto. Es un tema simplemente de planificar adecuadamente cómo es que voy a llevar mis asuntos tributarios. La siguiente, por favor. Y luego tenemos las rentas provenientes de la comunidad andina. ¿Okay? Básicamente, nosotros tenemos un tratado, una suerte de tratado que es una decisión de la comunidad andina, por la cual establece, entre otros muchos, regula la doble imposición y establece, entre otras diversas disposiciones, que si existe una acción o un bono, las ganancias que esto genera solo tributan en el país de la emisión. Básicamente, si yo compro unas acciones de Colombia, lo que dice esta decisión es: Colombia es el país autorizado a grabar los dividendos y la ganancia de capital si la vendo. Si yo compro un bono colombiano, la norma me dice: es Colombia quien puede grabar los intereses que te genere o la ganancia de capital si lo vendes. Perú no tiene potestad tributaria, Perú no lo debe grabar. ¿Okay? Hubo una discusión hace un par de años en base a un informe SUNAT que no era muy claro, en el cual se decía: si el otro país no lo graba, Perú lo puede grabar a pesar de lo que dice la decisión, porque ocurre que Colombia no graba la emisión internacional o los tenedores internacionales de sus títulos. Entonces, esta informe SUNAT podía llevar a la conclusión, nosotros pensábamos que esa no era la conclusión y en todo caso no estábamos de acuerdo, podía llevar a la conclusión de que si Colombia decidía, por ejemplo, exonerar a un peruano que tenía acciones colombianas y las vendía ganando, entonces Perú podía decir: bueno, como Colombia no te grabó, te grabo yo. Esta norma solo aplica si Colombia te graba. Pero este tema ya fue aclarado el año pasado a través de una interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, donde dijo: no, esa interpretación no es correcta. O sea, en cualquier caso, la potestad tributaria es otorgada por esta decisión. Y si la potestad tributaria se otorgó a Colombia, Perú no puede grabarlas. Si Colombia decide grabarlas o no es su problema, pero la potestad la tiene él. Entonces, básicamente eso significa que este beneficio para los países de la comunidad andina, o sea, peruano invirtiendo en estos mercados, tiene este beneficio fiscal. Obviamente el mercado más atractivo es el mercado colombiano. Los bonos colombianos son sumamente interesantes para un tenedor peruano. La siguiente, por favor. Y bueno,
Algunos comentarios antes de cederle la palabra a Miranda. Están las rentas de fuente extranjera, como les decía, tienen que declararse. Yo puedo utilizar como crédito contra mis rentas de fuente extranjera el impuesto que las haya grabado en otro país. O sea, por ejemplo, cuando tengo acciones americanas, las acciones americanas y pagan dividendos, las acciones americanas retienen el 30%. Porque ese es, digamos, el segundo tramo de imposición en Estados Unidos, pero es una retención de 30%. Yo tengo derecho a aplicar ese 30% como crédito en Perú hasta el límite de mi tasa media. Mi tasa media es, como es una escala de impuesto, puede ser 25, 28, 29 a veces. Nunca va a llegar a ser 30 exactos porque tengo una parte que pago menos. Pero puedo utilizar ese crédito del exterior o ese impuesto del exterior como crédito contra el impuesto local para evitar la doble imposición. ¿Okay? Ahora, esto ocurre con determinadas rentas porque no todas las rentas del exterior tienen retención. En los mercados internacionales, la mayoría de las rentas no tienen una retención. Pero si la hubiera, la puedo utilizar. Tengo que contar con cuentas de mi banquero o el certificado de retención de la entidad del exterior que grabó estas rentas y las puedo descontar como crédito. Las ventas en la Bolsa de Valores de Lima y en el MILA se declaran aparte, se declaran en la casilla 116 para poder aplicar este régimen especial que les aplica una tasa del 6.25%. Con las rentas locales, ¿qué tengo que hacer? Tengo que descargar y validar el archivo personalizado que está en la Administración Tributaria. Ahí voy a chequear las deducciones que mencionaba Ángela, que estén los comprobantes que efectivamente utilicé. Tengo que validarlos, si pagué tengo que pagar con tarjeta de crédito, transferencia bancaria, o sea, bancarizar mis pagos. Un dato que a veces hay que fijarse en los restaurantes porque me ha pasado que el restaurante pone al contado, simplemente por un tema de facilismo, ¿ya? Y esa operación ya no pasa al beneficio, porque al poner al contado no entra al sistema SUNAT como pagada con un medio bancarizado. Entonces siempre hay que mirar ese tipo de cosas. Va a haber que llenar una serie, hay una sección informativa que mucha gente en el pasado no la llenaba porque no es que exista propiamente una consecuencia por no llenar la sección informativa, pero hoy en día resulta que sí es importante porque, por ejemplo, los dividendos que yo recibo de empresas locales que ya tributaron, que ya pagan impuesto a la renta, entonces no van a volver a pagar, los declare o no los declare. Pero ¿qué ocurre? Que si yo los declaro, así como si declaro donaciones recibidas, una serie de ingresos que no tributan, intereses bancarios o lo que sea, cuando la SUNAT compare la información de mi declaración contra la declaración que surge de los cruces de información que hace, si yo no declaré, por ejemplo, 2 millones de soles de dividendos, a la SUNAT no le van a cuadrar mis ingresos contra lo que declaré en mi declaración jurada y me van a ir a fiscalizar. Me decir, oye, usted declaró en su declaración jurada 250.000 soles de ingresos, pero en sus movimientos bancarios tiene 2.250.000. Entonces lo fiscalizo para que me explique de dónde salieron los 2 millones. Que se lo voy a poder explicar, porque es un dividendo que atributo, pero si lo hubiese declarado, si lo hubiese incluido en mi declaración jurada en la parte informativa, no tendría, digamos, estos inconvenientes. Y por lo tanto es sumamente relevante incluir toda esta información y llenar adecuadamente mi declaración jurada. Muy bien, gracias por la atención. Le cedo la palabra a Miranda. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, finalmente nosotros queríamos tomar estos minutos para comentarles que en los últimos meses, si no es años, la SUNAT ha tomado protagonismo a las personas naturales, ¿no? Y al día de hoy vemos que cada vez son más las fiscalizaciones que se hacen a personas naturales. En estas últimas 3 semanas, y ahí queríamos más que nada resaltar que la SUNAT está enviando comunicaciones de manera preventiva a miras de la declaración jurada de la renta anual. Hemos verificado, revisado que al día de hoy ha enviado 5 tipos de comunicaciones que básicamente lo que dicen es: yo ya tomé conocimiento que hay un indicador que podría llevarme a decir que tú has tenido renta de fuente extranjera, de cuarta o quinta, ¿no? Y te pide que revises para ver si esto lo tienes que incluir en tu declaración jurada. ¿De dónde está sacando esa información? Principalmente de 5 fuentes. La primera de ellas es la información que le envía las entidades financieras del extranjero a la SUNAT, donde indica quién es el titular de la cuenta, cuáles son los saldos y cuáles son los pagos que ha recibido. La segunda fuente de información que utiliza son las declaraciones juradas presentadas años anteriores. Si es que el año anterior se declaró una renta de fuente extranjera, lo más probable es que este año también la hay,
¿no? Entonces, también hemos estado recibiendo este tipo de comunicaciones. La tercera, que es la más común, es a raíz del impuesto a las transacciones financieras o ITF. Básicamente, la SUNAT, con la información que recauda con el ITF, sabe que han habido movimientos, ya sea porque se ha recibido dinero a Perú o se ha enviado al exterior cantidades importantes de dinero. La cuarta es información reportada por las personas jurídicas. Si es que una persona jurídica ha declarado a la persona natural, ya sea como beneficiario final, como parte de su plana gerencial, como director, como representante legal o como representante bursátil, la SUNAT está enviando comunicaciones diciendo, mira, tengo conocimiento de que ha sido declarado en una de esas posiciones, por lo que lo más probable es que tengas renta de cuarta o quinta por declarar. Y la última de ellas es también la información que se obtiene por las relaciones laborales. La SUNAT, a raíz del PLAME, tiene la información de cuántos han sido, digamos, los ingresos y qué posiciones han podido, digamos, tener en el último año, por lo cual pide al contribuyente que regularice su renta de quinta si es que no lo ha hecho. Ángela, ¿me puedes ayudar con la siguiente? Ahora, algo que les queríamos comentar es que durante el año 2025, la SUNAT comenzó con una campaña bastante importante a raíz de la información que recibió por el CRS, es decir, por la información que recibió por las entidades financieras del extranjero. La SUNAT comenzó a enviar cartas masivas, ya sea esquelas de citación, cartas inductivas o, digamos, fiscalizaciones, indicando que ellos habían recibido ciertos reportes de entidades financieras del exterior y que esto no calzaba o habían ciertas incongruencias con lo que se había reportado años anteriores. ¿Cuáles fueron los periodos que principalmente se revisaron? Periodos del 2019 al 2024, pero sí hemos notado que principalmente ha enviado mayores cartas inductivas respecto al 2022. ¿Cuáles han sido los países que han reportado? Principalmente Panamá, Ecuador, Reino Unido, Australia, Suiza, Panamá, Islas Caimán, Italia y Chile, entre otros, ¿no? Pero esos son los principales que hemos visto que hemos recibido cartas de estos países. Asimismo, en estas cartas inductivas también lo que hemos revisado es que a raíz de que en el a finales del 2024 hubo una nueva posibilidad de hacer una repatriación de capitales o una amnistía por los periodos donde no se había pagado la renta correspondiente, la SUNAT ya ha comenzado a enviar e incluir en la misma carta que solicita la información del CRS, comienza también a preguntar sobre esta repatriación o esta amnistía y ya entra al detalle de cuáles fueron las rentas que se repatriaron o que no habían pagado impuesto que ahora sí han pagado. Siguiente diapositiva. Acá les ponemos un cuadro que les podría servir para que tengan conocimiento de cuáles son las comunicaciones que pueden recibir de SUNAT. Primero les había hablado de estas cartas preventivas que simplemente tienen una función meramente informativa, pero ya luego tenemos tres tipos de carta que la SUNAT suele mandar ya una vez presentada la declaración jurada. La primera de ellas es una carta inductiva que no hay obligación como tal de presentar información, es más que nada una invitación de la SUNAT a, digamos, resolver ciertas dudas o enviar información que ella no tiene a la mano y la necesita para poder responder. Ahí no se puede presentar prórroga y no hay multa si es que no se contesta. La segunda de ellas es la esquela de citación. La esquela de citación sí se puede pedir prórroga, sí hay una obligación de presentar esta información y por tanto, digamos, aplicaría una multa si es que no se contesta. Finalmente, y esto suele ser, no necesariamente tenemos que tener los tres tipos de comunicaciones, pero suelen ser comunicaciones escalonadas. Es decir, la SUNAT normalmente comienza con una carta inductiva, puede ir luego a una esquela de situación y finalmente puede
aperturar una fiscalización parcial o definitiva, donde ya puede entrar a, digamos, revisar un solo concepto, como podría ser la renta de fuente extranjera, o podría ya de manera total revisar toda la determinación del impuesto de un ejercicio, es decir, revisar renta de fuente extranjera, renta de fuente peruana y, digamos, demás componentes de la declaración presentada año a año. Algo importante es que la multa puede ascender a 0.3% de los ingresos netos del contribuyente si es que no se presenta información en la esquela de citación y en la fiscalización parcial, la cual puede ser reducida a un 90% dentro del régimen de gradualidad. Ángela, ¿me puedes ayudar con eso? Y finalmente, bueno, les queríamos compartir que a raíz de estas comunicaciones que hemos estado recibiendo de SUNAT, cuáles serían los pasos y recomendaciones si es que reciben alguna de estas cartas. La primera de ellas es, tienen que identificar dentro de la carta inductiva de la fiscalización cuáles han sido las cuentas que la SUNAT está reportando, es decir, de dónde ha sacado la información. ¿Cómo se hace eso? Normalmente lo que hacemos es solicitar a nuestro banco que nos indique qué cuentas ha reportado y qué montos ha reportado. ¿Por qué? Porque lo que pasa mucho es que no necesariamente lo que reporta el banco es lo que en un segundo momento la SUNAT nos indica que ha recibido, ¿no? Entonces, ahí lo más importante es ver que efectivamente sea la misma información. Pasa mucho que inclusive hay un tema de tipo de cambio que hace que haya una inconsistencia entre lo declarado por el banco y lo declarado por SUNAT. También hay algo muy importante que es, se suelen duplicar en algunos momentos los conceptos que la SUNAT nos reporta, y también algo muy importante es el tema de que las cuentas no necesariamente son cuentas personales, ¿no? Pueden haber cuentas que sean mancomunadas, es decir, sean dos o más personas que son titulares de esa cuenta y, digamos, los ingresos que se generan de ella no solo corresponden a la persona que ha sido fiscalizada, sino también puede ser que esto deba repartirse, y lo que se le tiene que indicar a la SUNAT es que todo ese ingreso o, digamos, o toda esa renta generada no necesariamente pertenece al titular que la SUNAT ha notificado. Algo también que es, digamos, parte del trabajo que nosotros solemos hacer es ya entrar a una clasificación de la renta, porque no necesariamente, digamos, los ingresos que se encuentren en una cuenta del exterior califican como renta de fuente extranjera, ¿no? Lo que podemos tener es, puede haber rentas exoneradas, ya sea porque tengan algún tratamiento especial, rentas de fuente peruana, porque simplemente de acuerdo a cómo, digamos, se determina la renta de fuente extranjera con las rentas de fuente peruana, se tiene que hacer una clasificación y lo que se hace es separar a cuál corresponde, ¿no? Y finalmente lo que se tiene que hacer es contestarle a la SUNAT ya haciéndole, digamos, este disgregado y esta información necesaria. Recomendaciones principalmente que tengan, digamos, la información de su RUC actualizada, que revisen constantemente su buzón, que soliciten cada año el reporte de CRS a sus bancos para que tengan, digamos, conocimiento de cuál es la información que se ha reportado a la Administración Tributaria Peruana. Y por último, y no menos importante, que se responda en los plazos establecidos en la SUNAT a fin de evitar cualquier tipo de multa o contingencia. Con eso, por mi lado, yo cierro y podemos entrar, si quieren, a las preguntas. Sí, muchas gracias, Miranda. Arturo, tengo, bueno, los participantes, los asistentes nos han dejado algunas preguntas, no sé si te las puedo trasladar rápidamente. Sí, claro. A ver, la primera pregunta dice así, en un activo como PAP, que cotiza en ambas bolsas, tanto Bolsa de Lima como Nueva York, y desde el broker Renta 4, compro y vendo 10 acciones en cada una de las bolsas. ¿Cómo se declaran las ganancias de venta en las acciones en ambos casos? O sea, a ver, si en ambas obtuvo ganancia,
la ganancia que se obtuvo en las rentas de la Bolsa de Nueva York se va a declarar como renta de fuente extranjera porque BAP es una acción del exterior. Si yo he obtenido rentas Mila, o sea, porque he vendido en la Bolsa de Valores de Lima, esas acciones las voy a declarar en la casilla 116, que van en las rentas Mila y de Bolsa de Valores de Lima, que van a terminar grabadas con una tasa de 6.25. Lo que hay que tener en cuenta es, más allá del caso de BAP, que es una acción que han dado positivo, es que si yo tengo acciones que tienen, por ejemplo, una pérdida y las vendo en la Bolsa de Valores de Lima, esa pérdida solamente la voy a poder utilizar contra ganancias Mila, digamos, de la Bolsa de Valores de Lima o otras bolsas de este mercado que tributan al 6.25. Mientras que si yo hiciera esta pérdida y la vendiera en Nueva York, esa pérdida la podría utilizar contra ganancias de fuente extranjera puras que tributan al 30. Entonces, lo único que tengo que mirar cuando yo voy a vender, o sea, vender en la bolsa, en las bolsas Mila siempre es una ventaja cuando yo tengo ganancias. Cuando yo tengo pérdidas, tengo que mirar contra qué puedo usar esas pérdidas. Si las puedo utilizar contra una ganancia de fuente extranjera, porque he ganado, no sé, en Luxemburgo o he ganado en Estados Unidos, entonces ahí me conviene decir, no la vendan en Perú, no la vendan en la Bolsa de Lima, véndalas en Nueva York, porque esa pérdida me sirve para compensar esas ganancias. Si no tengo esas ganancias, bueno, las puedo vender a la Bolsa de Lima y los utilizaré contra pérdidas, contra ganancias del Mila. Pero digamos, eso es lo que tengo que calcular al momento de hacer la venta. Entonces ahí en resumen podríamos decir que fuente extranjera se netea con fuente extranjera y ganancias locales con pérdidas locales. Claro, lo que son tres tipos, digamos. Las ganancias de fuente extranjera o las rentas de fuente extranjera por un lado, las rentas Mila por otro y las rentas de fuente peruana por otro. Son tres rubros Perfecto, y cada una se netea entre sí, entre no ellas. se pueden combinar. Exacto, son rentas, lo que llamamos rentas cedulares. Perfecto. Eh, Aquí hay otra pregunta, dice, si tuve ganancias y pérdidas de un activo en un paraíso fiscal, ¿debo netear o solamente se consideran ganancias ahí? O sea, en mi opinión deberían netearse en un paraíso fiscal. A ver, permíteme una. Sí, ya. Dice, en dividendos de acciones de Estados Unidos, donde hay una retención del 30%, en Perú el impuesto se determina sobre el monto bruto del dividendo o sobre el neto recibido, considerando que no existe convenio para evitar doble imposición. Se determina sobre el monto bruto, porque Perú, más allá de la existencia de convenios, tiene una regla que dice que yo puedo utilizar como crédito en Perú el impuesto que haya grabado las rentas que percibió el extranjero. Entonces, yo lo que hago es, si recibo de Estados Unidos un dividendo de 70, que es una retención de 30, ingreso al cálculo del impuesto a la renta con 100, porque ese era el dividendo bruto, y calculo mi impuesto peruano y le aplico como crédito la retención que me han hecho. Genial. Una de las últimas para ir terminando. Si vendo un instrumento de fuente extranjera, entiendo que debo tributar en soles. Mi duda es sobre el cálculo, dice. ¿Se debe convertir a soles los montos de compra y venta al tipo de cambio de cada fecha o se debe calcular primero la ganancia en dólares y luego convertirla a soles? Según el oficio 197-2006, entendería que sería esto último, pero quisiera confirmarlo. Sí. Ahí, Ángela, te cedo Sí, la correcto. explicación. Tienes que determinar la ganancia en dólares y convertir al tipo de cambio la ganancia en dólares por el tipo de cambio promedio ponderado compra de la SBS de la fecha en que se realizó la venta. De acuerdo. Y esa sí es la última. ¿Las ganancias por criptomonedas se deben declarar o no? ¿En qué concepto calza y qué estrategias se pueden aplicar en este caso? A ver, es una buena pregunta. Conceptualmente hay toda una discusión respecto a cuál es el tratamiento tributario de las criptomonedas. En el Perú lo que tenemos es, para no explayarme demasiado, pero tenemos diversas teorías sobre qué queda alcanzado por el impuesto y para que yo tribute tengo que calzar en alguno de estos supuestos. ¿Sí? Normalmente las personas por este tipo de inversiones en portafolios, en activos financieros, tributamos como ganancias de capital. Y la pregunta es si la criptomoneda como tal genera una ganancia de capital. ¿Sí? La criptomoneda es un activo que obviamente no está regulado en la legislación del impuesto a la renta. Es un activo
que no es una acción, no es una participación, simplemente es un valor, digamos, relacionado con términos de intercambio, que tampoco es un índice ni nada parecido. Entonces, nuestra opinión es que hoy en día, no estando reguladas las criptomonedas, sino calzando en estas teorías de la fuente, no quedan alcanzadas por el impuesto a la renta peruano, ni no se computan ganancias ni pérdidas. Debiendo resaltar que este es un tema sobre el cual no existe pronunciamiento de la administración, no existe precedente jurisprudencial y por lo tanto es un tema que podría ser materia de discusión. Pero nuestra opinión es que no quedan alcanzadas por el impuesto. Genial. Arturo, una última. Tenemos clientes que tienen cuentas mancomunadas con menores de edad y bueno, tienen ganancias en el portafolio y hacen toma de ganancias. En este caso, el mayor de edad, quien asume todo el tema impositivo, O sea, a ver, normalmente el tema impositivo de un menor de edad lo tiene que asumir quien tiene la tutela del menor, que normalmente los padres. O sea, más allá del nombre de quien esté la cuenta, si la cuenta está a nombre de dos hermanos, pero los padres están vivos y son los que tienen la tutela del menor, son ellos los que se encargan de tributar. ¿Sí? En el caso de cuentas mancomunadas, lo más relevante es, a ver, la ley peruana presume que una cuenta mancomunada es copropiedad de las personas que aparecen en partes iguales. Si ese no es el caso, porque por ejemplo es la cuenta de un menor, pero el mayor de edad está ahí simplemente para administrarla, tiene que haber un documento en el cual se declare que, oye, mi participación en esta cuenta no es porque soy el dueño, sino simplemente por si acaso pasara algo con el menor de edad, o también con los mayores, con las personas mayores, porque eso ocurre bastante entre los padres mayores de edad y los hijos. ¿Okay? Cuando ya los padres tienen determinada edad, la preocupación es que no puedan administrar ellos mismos sus cuentas o que les pase algo, etcétera. Entonces, normalmente se ponen a los hijos en forma mancomunada en la cuenta, pero tiene que haber una declaración que establezca, oiga, por si acaso, esta cuenta pertenece a mi padre y yo simplemente estoy aquí por un tema de administración eventual en caso de una necesidad, pero yo no soy el titular de los activos. Y obviamente debo poder probar que los activos no me pertenecían a mí. de acuerdo, de acuerdo. Bien, Arturo, en verdad tenemos muchas más preguntas, seguramente se las haremos llegar a ver si las podemos absolver. Agradecemos su tiempo, tanto al equipo de Deloitte, que están a disposición de los clientes de Renta 4 y asistentes. Gracias, Mijail. Y nada, gracias por acompañarnos. Buenas noches con todos. Muchas gracias con todos. Gracias, hasta Gracias, luego. gracias con todos. Hasta luego.